Bienvenido al podcast oficial de nuestro equipazo en Filantropía Puerto Rico, Somos Filantropía. Estas conversaciones profundizan, visibilizan y amplifican los esfuerzos que adelantan la equidad dentro del ecosistema social de Puerto Rico. Nuestros invitados compartirán sus perspectivas sobre temas sociales desde sus experiencias y especialidades. Así que busca un espacio cómodo, sírvete un café de aquí, claro está, y danos oído. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Somos Filantropía, el podcast del equipazo de Filantropía Puerto Rico, donde traemos actores sociales y discutimos asuntos que afectan nuestra bella isla del archipiélago de Puerto Rico. Hoy tengo el lujo y el privilegio de estar acompañada por Luis Gallardo. Luis, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, gracias por el espacio. No, gracias a ti por tener el tiempo de compartir y tener esta conversación. Luis es el director ejecutivo del Centro de Reconstrucción del Hábitat y vamos a hablar un poquito de eso. Y Luis, empezaría preguntándote, ¿cómo llegaste a ser el director ejecutivo de Centro? O sea, ¿cómo llegaste a estar liderando CRH? Pues soy cofundador de la organización, así que yo creo que por estar desde el principio. Exacto, pero ¿cuál fue el interés de él? Pues yo desde hace muchos años trabajaba en gobierno municipal en Puerto Rico. Y recuerdo que en uno de los proyectos que estábamos tratando de impulsar era la adquisición de una propiedad que estaba en ruina, estaba colapsada. ¿Y tú trabajas, o sea, eres como que ingeniero, agrimensor? O sea, ¿cómo en ese tiempo yo era un piojo sin ningún tipo de dirección en la vida, pero... claro, es parte del proceso. Frustrado, ahora es abogado, exacto, es parte del proceso. Sí, y trabajé en gobierno municipal y recuerdo que en Puerto Rico me topó con una propiedad abandonada y el proceso fue bien estrésica, fue bien difícil todo el proceso. Entonces, ¿de que el municipio sí, tomó 2 años, costó $200,000, fue una cosa loca. Entonces, luego me mudó para los Estados Unidos y trabajo en gobierno municipal allá. Y estudio una maestría en administración pública. Y allá vi cómo lo hicieron en un periodo de 48 horas. Así que ese contraste y curiosidad sobre cómo es que funcionan las leyes y la tradición jurídica en Puerto Rico allá, pues como que me llamó la atención. Fast forward como 4 años estoy en Derecho en Puerto Rico. Y me metí en eso bien full, lo de los derechos propietarios. Y te llamó la atención entrar en Derecho justamente por ver como que ese sistema, o entraste Correcto. en Derecho porque... ¿Qué te motivó? ¿Qué te llamó? Sí, honestamente, con la maestría que yo tenía, me frustraba que cada vez que yo presentaba alguna propuesta o algo así, un abogado del gobierno donde yo trabajaba decía que eso no se podía hacer. Entonces yo buscaba la ley, pero como yo era un abogado, no me hacían caso. Así que yo pensé, pues déjame estudiar Derecho y además de eso, si un día necesito un abogado, me sale más barato estudiarlo yo. Así que básicamente fue eso de que pensé, pues mira, necesito herramientas adicionales para poder impulsar estas propuestas. Entonces termino en Derecho. En Derecho tuve el gran privilegio de trabajar con una persona que fue para mí una mentora, Adi Martínez, que trabajó las expropiaciones forzosas por muchos años y cogí eso como taller en los últimos 2 años de Derecho. Participé en los pro bono, en las clínicas, todo eso. Tuve una excelente plancha de profesora y salí de ahí con intención de hacer algo con la cuestión de las propiedades abandonadas. Me indignaba ver tantas casas vacías y que en Puerto Rico estamos explotando montañas y playas y impulsando una nueva construcción cuando hay cascos urbanos que están totalmente vacíos. Así que fue esa obsesión, podemos decir, que me inspiró ser cofundador del CRH. Bello. ¿Cómo, y volvemos a CRH ahora, pero ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué es que se da el que terminen propiedades abandonadas? Y entiendo que la construcción nueva es más fácil, más económica también, o le puedes sacar... O sea, ¿cómo llegamos al problema de que terminamos, especialmente siendo una isla? Sí, hay una combinación de factores. El abandono no es único. En Puerto Rico existe el abandono en muchas partes. Ahora mismo Puerto Rico tiene la peor tasa de vivienda desocupada en los Estados Unidos. 1 de cada 4 propiedades está vacante. Entonces, de nuevo, cuando combinamos eso
la destrucción ambiental, la crisis de vivienda, de que hay personas que no pueden adquirir una vivienda digna, pues me parece una gran contradicción. Pero en Puerto Rico hay una combinación de factores. El hecho de que pasamos por una recesión económica, la recesión criolla que sucedió antes de la explosión de la burbuja en los Estados Unidos, es gran parte del problema. Simplemente era más costo efectivo montarte un avión, irte de Puerto Rico y empezar de nuevo, o mudarte para otro pueblo y abandonar la casa de abuela o la casa de mami y comenzar de nuevo. Y quizás así una hipoteca también, como que la dejas de pagar y la dejas y te vas. Ahora bien, la gran mayoría de las casas que encontramos abandonadas en Puerto Rico fueron casas construidas por sus dueños o estaban pagadas ya. Así que muchas de estas propiedades fallecen personas, pasan a herencias y ahí es que se complica la cosa. Yo diría que es una combinación de factores. Eso es la mayoría, como el 53% de las propiedades son de herencias. Sí. Wow. Y así que yo diría que esa combinación de recesión económica simplemente no era costo viable mantener casa de abuelas, por ejemplo. El alto costo del acceso a la justicia, en el sentido de que resolver un problema de titularidad puede costar miles de dólares y años de trabajo. No todos los abogados y abogadas trabajan con eso, así que se complica la cosa. Son una combinación de factores, el hecho de que tenemos un código civil, y aquí me estoy metiendo en el hoyo negro de filosofía. Pues sácalo de derecho. El hecho de que tenemos un código civil inspirado por la tradición española también perpetúa que estas herencias siguen creciendo sin algún tipo de resolución. Así que no es como en los Estados Unidos, que yo en una servilleta doy mi casa a mi gato. Acá pues, y nada, tiene sus propósitos también, hay un propósito social, pues se complica un poquito más, fallece una persona y si fallece otra persona más, ya estamos hablando de una herencia de 20 miembros, así que se complica bastante. Sí, definitivo. No sé si me fui por el risco ahí. No, me parece súper. Yo me pongo a pensar y me voy en otra de esto del código, porque pero no quiero entrar en eso, de qué cosas son buenas que de tener esa diferenciación de ese código civil que viene de España versus el que quizás deberíamos tener de Estados Unidos. Sí, o sea, tampoco es un endoso de que tenemos que adoptar modelos de otras partes. Diría más bien de que tenemos que reconocer como sociedad que, claro, hay un derecho de propiedad privada, pero ese derecho no es absoluto. Y que tenemos responsabilidad como dueños de casa en mantener la propiedad en una condición libre de problemas de salud, de seguridad, etcétera. Tenemos que estar también conscientes de que tienes que contribuir a tu entorno. Claro que sí. Y como sociedad, y eso hay que reflejarse también en el modelo económico, política pública, nuestra actitud día a día, y nosotros mismos como dueños y dueñas de casa, de que existe un punto que si tú abandonaste una casa sin demostrar ningún tipo de interés, en mi opinión, perdiste derecho a... Sí, la abandonaste, esa casa la abandonaste. De la misma forma que si yo cojo una paila de dinero y pongo 50,000 pesos en una paila y desaparezco 10 años después, yo pues mira, esa paila era mía, pues la verdad que no, ya no es. Lo siento, ni intereses ni paila tiene. El hecho de que esa paila está convertida en 4 paredes de cemento y que está ahí perpetuando un problema, pues creo que como sociedad tenemos que ser bien maduras en el sentido de que tenemos que reconocer que la propiedad privada y la propiedad sobre un bien inmueble se puede perder. Y así que al final del día... Es una responsabilidad, no es un... Exacto, al final del día podemos entrar en el debate de que el Código Civil, de que si el derecho de los Estados Unidos, pero al final del día pues tenemos que hablar de la responsabilidad que tienen los dueños de casa en mantener sus propiedades. Exacto. Bueno, entonces te encuentras hoy día, después de todas estas luchas y ver las diferencias, estudiaste Derecho y entonces, ¿cuál fue la piquiña o así el impulso de decir, ok, estás con alguien más, ok, vamos a montar CRH? Quiero saber de dónde sale el nombre, que me encanta, y así como que porque siempre hay algo que uno dice, esto yo lo puedo cambiar, ¿sabes? Como que, claro. ¿Qué fue esa motivación? Pues 2017 por ahí yo estaba trabajando con una práctica consultoría. ¿Pre-huracán? Pre-huracán, sí, pre-huracán. Yo trabajaba con gobiernos municipales,
trabajaba con entidades sin fines de lucro, estaba colaborando con unos grupos bien chéveres, La Maraña, Casa Taft, estaba trabajando con una diversidad de organizaciones y también municipios. Y por alguna razón siempre me caía en las manos proyectos que tienen que ver con las propiedades abandonadas. O sea, sea una ordenanza municipal que había que impulsar, o quizás una comunidad en Comerío que necesitaba algún tipo de apoyo técnico para manejar una solicitud del gobierno. Me encontraba trabajando muchos proyectos así de abandono y propiedades vacantes. Y dentro de todo ese ambiente, pues un grupo de personas pues decidimos como que hacía falta como un tipo think tank. Exacto. Un think tank, un equipo estrella de que trabaja únicamente con la cuestión del abandono. Que podrá prestar servicio, apoyo, solidaridad con comunidades y también con otras entidades sin fines de lucro, y también con municipios, y buscar formas de unir ¿A quién apoyaban? ¿A la comunidad que tenía la propiedad abandonada o al que abandonó o fíjate, el que quiere coger la propiedad abandonada? Sí, la verdad que el propósito es eliminar el abandono y convertir esa propiedad abandonada en algún tipo de bien para el desarrollo comunitario. Eso puede ser bien asequible, un huerto comunitario, puede ser devolver la propiedad de su estado natural como una zona marítimo terrestre. Así que adoptando esa misión había que dar apoyo a todo el mundo. O sea, habían propietarios que eran dueños de casas que no sabían que eran dueños de casa. O sea, ellos sabían que abuela vivía ahí, pero no sabían que eran dueños del 16% de la casa, y que eso conlleva una responsabilidad y también unos derechos. Exacto. Y quizás son personas que tienen interés en recuperar la propiedad para vivir ahí como su vivienda principal. Se nos acercó también una persona de mi pueblo de Aguas Buenas, de que mira, hay una finca ahí que está perdida que era mi abuelo. Pues, ¿está vivo tu papá? No. Esa finca ahora es tuya. O sea, ahora siempre y cuando existe esa disposición, pues obviamente la idea. Tampoco es que te voy a ayudar a recuperar la casa buena para alquilarla en un vivienda a corto plazo. Ese tampoco era el propósito, claro, tampoco era el propósito, pero así que desde los dueños hasta los mismos miembros de la comunidad, de que mira, tenemos esta casa aquí, que el dueño no aparece, que podemos hacer como comunidad. Y el mismo municipio que decide, mira, quiero apoyar estas iniciativas, pero no sé cómo. Vimos, por ejemplo, los últimos días en Vieques, el municipio tenía unas parcelas que el municipio, sobró, era una propiedad que en este momento no sirve al gobierno municipal. Y el código municipal dice pues que pues, lo que tienen que hacer es venderla en una subasta. Pero sabemos que si yo hago una subasta en Vieques, ¿quiénes son los que van a venir y comprar esto? Exacto. No son viequenses, así que, y ni siquiera diría que son puertorriqueños. Así que eso causó una serie de protestas y activismo de parte de la comunidad. Y luego el alcalde expresó que él quiere buscar alternativas, de que no sea simplemente vender al mayor postor. O sea, los mismos municipios quieren facilitar este proceso. Así que estamos ahí como una entidad facilitadora de permitir ese tipo de colaboración entre comunidad, dueños y súper necesario. ¿De dónde sale el nombre? ¿Cuál fue la inspiración? ¿O qué es lo que...? Eso fue como una sesión de trabajo de como 8 horas, donde pusimos en opciones de que, pues mira, van a ser 3 palabras: centro, instituto, colaborativo, lo que sea, de revitalización. Y básicamente fuimos eliminando uno por uno hasta que llegamos a un consenso que era el Centro para la Construcción del Hábitat. Bien importante recalcar que utilizamos la palabra hábitat, porque no podemos quedarnos solamente con cuestiones de vivienda. El hábitat también incorpora espacios públicos, espacios para trabajar, para jugar, para disfrutar, para descansar. Hablamos del hábitat en general, porque hay que tomar en consideración todos estos factores y variables, no solamente la vivienda. La vivienda no se construye en un vacío. Súper. Y entonces empezaron 2017, prehuracanes, que pienso que los huracanes después trajeron más abandono, y después vino COVID y eso, que también pienso que trajo más abandono. No sé si tienes números. ¿Qué ha pasado? Cuéntame de 2017 que empezaron, de las expectativas que quizás tenían en aquel momento, que quizás eran de ser una organización aliada, servir. Sí, éramos unos locos. A quizás 2021.
y entonces después Sí. hablemos de los últimos años. Pues pre-María, el CRH estaba conceptualizado ya. O sea, el CRH estaba conceptualizado y siempre digo que pre-María quizás lo hicimos como unos locos, hablando del abandono, de que había que atender el abandono. Y de nuevo, como bien dijiste, la política pública, Sí. el uso y costumbre, inclusive hasta el código contributivo está dirigido hacia la nueva construcción. Así Sí. que hablar de rehabilitar casas es una cosa como que, ¿pero para qué? Sí, nadie quiere como nadie que quiere eso. una casa fea, nadie quiere esa casa fea. Yo creo que que cuando entró María, no necesariamente creó más abandono a ¿No? un grado tan Ok. drástico. Tengo el número por ahí de memoria, creo que son como que el 8% de las propias Sí, que como abandonadas vienen de escuchamos María. todas estas historias de que la gente se Sí, fue. sí. Pero y ya. más bien el huracán empeoró la situación. Creo que el 8% de las propiedades abandonadas hoy es por culpa de María. O sea que si uno busca en Google Maps, De ese 53, el 8 o del 100%. del 100% el 8 el- son de María. Y uno entra a Google Maps y busca Street View de Palo Seco. Palo Seco está todo habitado, Todo. pero cuando vino María, pues ahora son planchas de zinc tiradas en el piso y cosas así. Así que, pero si no me equivoco, como una de cada 3 estorbos se empeoró con María. O sea, Claro. son propiedades Sí, que porque se podemos ver, convirtieron en exacto. reales Eso. estorbos Y públicos. son propiedades que quizás tuve que, mira, esa propiedad estaba así hace 15 años, pero María acaba de llevar el techo. Exacto. Así que ahora está peor. Sí. No, y Ahora- había tanto escombro y basura que entonces, pues vamos a dejarlos aquí. Sí, y eso mismo es lo que pasó. Pero buscamos y la propiedad tiene un buzón de correo y hay una carta ahí metida del 2004. O sea, así que la casa está abandonada hace rato, pero María Sí. empeoró la situación. Pero lo que sí María hizo era relevar al mundo y al gobierno que en Puerto Rico hay un problema de titularidad. Y lo vimos con las solicitudes de FEMA, que hay Sí. unas organizaciones tipo Ayuda Legal, Fondo para el Acceso a Justicia, que hicieron un trabajo espectacular Sí. en resaltar y visibilizar ese problema. Y crear herramientas para Y crear resolverlo. herramientas totalmente. Y también de agencia estatal y federal, que son personas locales, que también eran súper solidarios con la situación. Pero María demostró que en Puerto Rico no es como te enseñan en derecho, de que todo está, o sea, inscrito en el registro de propiedad, de que todo el mundo Sí. tiene un título de propiedad. Que lamentablemente tuvieron que esperar un huracán para que eso llegara a las primeras planas de los Sí. periódicos. Y además de eso, intensificó el asunto de la vivienda asequible, de la falta de vivienda asequible. Y lo estamos viendo ahora con los proyectos de recuperación, familias que tienen vouchers y no encuentran casas. Lo estamos viendo en los municipios que no tienen casas para sección 8, se están perdiendo los vouchers sección 8. Así que esta Y explícame crisis... eso un poquito más para la gente que no tenga tú sabes, que no sepa todo. O sea, que hay unos vouchers que les dan a las personas para que puedan comprar una casa. Correcto, sí. Entonces, ¿no recogen los vouchers o es que hay más vouchers que casas? Hay más voucher que casa. Personas que perdieron su vivienda o cuya vivienda sufrió daños que simplemente no es costo efectivo rehabilitar, recibieron un voucher, un vale. Y ese vale, si no me equivoco, yo creo que empezó en 150,000 o algo así. Ahora está 200,000, ya he escuchado rumores de que quieren subirlo a 225,000. En algunos casos Wow. sube a 225,000, así que estamos viendo casi la duplicación del precio del voucher en un transcurso de como 5 años. Y con ese voucher, el ciudadano o ciudadana se tira al mercado y tiene que buscar una casa. con ¿Y ese tiene que voucher ser puede cierta comprar. casa o puede ser cualquier casa? Tiene que ser una este casa que cumple con ciertas normas. No puede ser una casa abandonada, tiene que ser una casa habitable. No puede ser una casa abandonada que la conviertan en Airbnb. No puede, no. Pero con ese voucher pues compran una casa en el mercado. La cosa es que en el mercado no hay casas. No hay casas de 200,000 pavos, Sí. es bien difícil conseguir vivienda. Y han tenido que extender los términos, crear proyectos de subsidios para que los realtors ganan algo adicional si logran cerrar un acuerdo. Así que eso es resultado de María, porque ahora hay personas Sí. que perdieron. Y no su hay vida. casas porque perdimos muchas casas en los huracanes y ahora hay más gente o también se han comprado las casas. Pues
Son varios No factores. a través de los Yo vouchers. quisiera tener contestaciones fáciles de sí o no. Estamos ahora Y mismo... traigo esto para la gente, ¿sabes? Para que Claro, tengamos el claro. contexto claro. Estamos en un mercado distorsionado ahora mismo. Y gran parte del inventario de vivienda en Puerto Rico ni siquiera está disponible en el mercado por el problema de titularidad. Ok. Y para dar un ejemplo, el año pasado publicamos un estudio, buscamos 1.800 estorbos, propiedades que los municipios han identificado como estorbo público en como 7 municipios. Eso incluye de Culebra, Orocovis, San Juan. Eso es una muestra bastante saludable, podemos decir. Y una tercera parte de estas propiedades no estaban inscritas en el CRIM. Así que ni tú buscas en el CRIM y lo que aparece es un solar. Puede haber una casa de 3 pisos, pero lo que aparece en el CRIM es un solar. Okay. Otra tercera parte tenía deudas con el CRIM. El promedio era $30,000. Significa que por décadas esa propiedad. Ya sabes por qué deudas. estas otras no estaban inscritas en CRIM. Así que nada más estamos hablando de 2 terceras partes de las propiedades que están en condición de estorbo público tienen problemas de deuda o posiblemente de titularidad. Cuando tú tienes un inventario de vivienda en Puerto Rico de 1.5 viviendas, si no me equivoco, eso era el último número según el censo, y una tercera parte... 1.5 millones. 1.5 estructura habitable, viviendas. Y una tercera parte de ese inventario no está disponible en el mercado. Pues ahí lo que tienes es un mercado distorsionado. Tienes casas en Río Piedra que están vendiendo 2 y 3 veces más de lo que tasaba hace 5 años atrás, y las casas al lado están vacías. Y estamos en una situación de que aun si yo quiero una casa y tengo el dinero en mano, yo no puedo comprar la casa porque tiene 70 dueños o debe $100,000 en el CRIM, y la deuda del CRIM no desaparece, eso viene arrastrándose. Así que ahí es donde hace falta el rol del municipio entrar y utilizar esta facultad que tiene. Así que no hay vivienda porque las viviendas que están disponibles no están dentro del mercado formal. Si tú te metes en Facebook Marketplace, va a haber casa $30,000, $40,000, $50,000, pero sin papeles, en cash y sin título, y eso es que te lo voy a vender, pero suerte conectándolo bien. Eso es el problema, que la vivienda nuestra, o sea, el mercado nuestro está distorsionado ahora mismo. Hay un severo problema de titularidad. Y no hay una forma, lo digo pensando en toda esta especulación y estas inversiones de afuera, no hay alguien que venga con buen billete, ¿verdad? Y diga, mira, esta casita abandonada hace 30 años, cerca de la playa, no tiene CRIM o tiene deuda del CRIM, pero que ofrezca un buen billetal, de momento salgan las maneras de resolver eso. O tampoco es así de fácil. Aún así es difícil. O sea que nosotros tenemos muchísima inversión extranjera y aún así Correcto, una tercera parte de estas casas que ni siquiera ellos tendrían acceso. Son imposibles de adquirir. Cuando digo que son imposibles de adquirir, o sea, he visto propiedades que son prime real estate, propiedades prime real estate, que tienen 70 dueños. 70 dueños porque falleció el bisabuelo y desde entonces no han bregado con la cuestión de título. El Código Civil que menciono perpetúa eso. Eso no prescribe, no vence el tiempo que... O sea, pueden pasar 100 años y alguien puede venir y reclamar el 1% de la propiedad. Y aun si yo tengo el dinero en mano, yo no puedo comprar esa casa. No la puedo comprar. Quizás me pongo creativo y consigo un abogado atrevido y compro parte de la casa. Yo compro la parte que topó a la tía, pero ningún banco te va a financiar eso, no vas a poder, o sea, no, bienvenidos al mercado informal. O sea. Exacto. Así que lamentablemente hay algunos municipios y inversionistas detrás del municipio que han tratado de utilizar las facultades que tiene el municipio de expropiación forzosa y declaración de estorbo público para poder como que brincar esos pasos y adquirir la propiedad. Así que hay inversionistas que van a los municipios, dicen yo quiero esa casa, le dan el dinero al municipio, el municipio les expropia y se lo pasa al inversionista. Así que eso es un modelo que estamos tratando de combatir. Claro. Un modelo altamente especulativo y obviamente las familias de bajos y medianos ingresos no son la mayoría de los adquirientes. Así que sí, eso es una forma de hacerlo, pero no es la forma que promovemos. No, y hay tanta promesa, me imagino que para el municipio, si me consigues esta propiedad, te monto esto, te doy tantos empleos, que debe funcionar. Es irónico porque
vemos algunas comunidades tipo Calle Loíza, estamos hablando de Río Piedra, donde existe un alto grado de especulación y hay mucha adquisición de parte del capital extranjero y también de Puerto Rico, de personas en Puerto Rico. Y están comprando todo lo que pueden comprar y estamos viendo que todavía en comunidades así hay propiedades que están abandonadas. Sí. Y están abandonadas de nuevo por la situación de titularidad y deudas. Pero por otra parte, eso nos provee eso tiene un gran potencial, eso nos provee unas oportunidades también. O sea, tenemos una parte de la comunidad, una comunidad que es, de nuevo, prime real estate, que está insulada de esa especulación. Exacto. Eso nos provee una gran oportunidad de empezar a explorar. Pues mira, dentro de una comunidad como es Machuchal, Calle Luisa o Casco Urbano Río Piedra, donde las casas están ahora vendiéndose a $500,000, a $1,000,000, $2 millones. Yo tengo bolsillos donde yo puedo impulsar proyectos de vivienda asequible y eso es el sueño de cualquier planificador con visión a algún tipo de desarrollo social. Así que por otro lado nosotros lo vemos como una oportunidad de que mira, pues tenemos la cápsula de tiempo pues nos ha preservado este inventario dentro de esta zona prime real estate. Vamos a aprovechar de eso en vez de simplemente abrirlo a tirarlo de nuevo al mercado, que pues, cómpramelo y haz lo que quieren. Lo podemos hacer de una forma muy bien pensada. Como se intenciona. Exacto, con la participación de la misma comunidad. ¿Qué ustedes quieren aquí? Un parque. Pues, ¿sabes qué? Pues en un mercado hot, los inversionistas no crean un parque. O sea, un parque, quizás necesitamos un parque, quizás una zona inundable. Quizás lo que necesitamos es un bioretention pond o más zona marítimo terrestre. Pues ese tipo de planificación, pues ahora tenemos una gran oportunidad en Puerto Rico de impulsar ese tipo de recuperación. Así que, y ahí es donde entra el CRH. Bello. Y quiero hablar de eso, quiero asegurar que me contaste todo desde pre-huracanes hasta como 2021, porque sé que has trabajado cosas de las escuelas también cerradas. Y entonces después llegar a la oportunidad que ves y todo lo que hay. Porque siempre está este tema de, especialmente algunos grupos dicen, bueno, pero es que tenemos que progresar, ¿sabes? Tienes que traer progreso y tienes que traer que vengan, inviertan y pongan esto bonito y... ¿verdad? Está esa conversación de esto está bien chavo, esto estaba bien horrible, pues que vengan, inviertan y lo pongan bonito, pero entonces se pierden otros sentidos comunitarios o se pierden oportunidades para el que lleva ahí tiempo. Así que quiero hablar de eso y cómo ves esto de un progreso equitativo, ¿verdad? Porque equidad de por sí ya como que requiere que no haya progreso, pero cómo podemos progresar equitativamente desde el punto de vista de CRH. Pues, estas propiedades que no están en el mercado, o sea, están congeladas, están en un limbo legal. Y la única forma de descongelar estas propiedades es con la intervención gubernamental. El gobierno tiene que entrar, no los inversionistas, o sea, el gobierno entra y utiliza unas facultades que son específicamente para el gobierno. Lo que es declarar un estorbo público y expropiarla. Sí, por la responsabilidad que tiene la persona de tener un pedazo de una propiedad privada en la un persona municipio. incumplió, no tiene interés, no compareció nada. Claro, nosotros siempre promovemos de que si se puede conseguir los dueños que lo arreglen súper. O sea, para mí el mundo ideal es que cada dueño va a corresponder por sus propiedades y en los municipios donde colaboramos la mitad de las propiedades se arreglan por sus dueños. Así que caso cerrado, seguimos. Pero para esas propiedades cuyos dueños no comparecen, hace falta la intervención del Estado. Claro, hay grupos activistas, grupos comunitarios que ocupan las propiedades sin ningún tipo de autorización formal. Hay algunas normas en la ley que los protegen y nosotros pues, a veces ofrecemos asesoría a esos grupos. Sin embargo, obviamente vas a tener que esperar 20 años para poder adquirir esa propiedad a través de los propios. Y el sistema no está diseñado para ese tipo de intervención. Lo ideal es que haya algún tipo de colaboración entre el municipio y la comunidad. Pero cuando el municipio entra y utiliza sus facultades cuasi sagradas, o sea, de expropiar, de quitar una propiedad de una persona, eso para mí justifica
algunas condiciones adicionales. Exacto. De que simplemente no es que, pues mira, los puertorriqueños dejaron todo esto sucio para que venga un inversionista que lo arregle. Pues la cosa es que el inversionista no puede venir a menos que el gobierno intervenga. Y si el gobierno intervenga, podemos empezar a poner condiciones. Y no es que estamos en contra de capital privado. La cosa es que para estas propiedades que por tanto tiempo han creado una condición de vida subestándar, Sí. han perpetuado riesgo en la comunidad y tenemos personas que han tenido que chupar por 20 y 30 años una casa abandonada al lado, yo creo que lo menos que podemos hacer es dar a esa persona una voz en qué es lo que quiere hacer con esos espacios. Así que muy bien podemos decir, pues dale, inversionista, puedes venir acá y hacer un condominio, pero X% de las unidades van a ser de ingresos mixtos o vivienda asequible, Sí. o me tienes que hacer un parque, o tienes que asegurar acceso Exacto. a la facilidad, etcétera. Así que no hay nada malo con eso. El truco es cómo podemos empatar esa inversión privada con esa necesidad que existe en la comunidad. Correcto. Y en el municipio de San Juan, por ejemplo, Río Piedra tienen un fideicomiso de desarrollo liderado por unas personas espectaculares. Y tienen bien consciente de eso, de mira, no hay suficiente dinero público para rehabilitar todas estas casas. Sí. Y tampoco hay suficientes grupos para ocuparlas todas y ponerlas lindas. No. Yo quisiera 20.000 urbes a pie y quisiera todas las comunidades con fideicomiso de desarrollo. Sí. De alguna forma vamos a tener que atraer algún tipo de capital privado. Y en dicho caso, que sea capital privado que está condicionado a un plan Exacto. que tenga la comunidad. Sí, uno le da casi siempre un incentivo o algo a ese capital, pues ya que te incentiva es para incentivarte en esta dirección. Sí, y el hecho de que los municipios pueden adquirir estas propiedades abandonadas gratuitamente o con un costo bien bajo, provee mucho espacio para negociar ganancias, tasas de interés y cosas así. Así que cuando hablamos de las presiones del mercado, de que no es costo efectivo rehabilitar una casa abandonada y si la conseguí gratis, pues ahí yo puedo vender una propiedad abandonada, rehabilitarla y venderla por abajo del precio de mercado y todavía el municipio o la comunidad o el desarrollador está sacando algo. Sí. Así que el hecho de que estas propiedades entran gratuitamente al municipio o por un costo bien bajo, tenemos mucha flexibilidad para establecer condiciones y al final del día todavía generar ganancia económica. Exacto. Eso debería estar generando mucho interés de los municipios, de los alcaldes, pensaría yo. Sí, ahora mismo estamos en 21 municipios, pero nosotros somos muy picky con los municipios. Sí, las condiciones tienen que estar... Tienen que estar a favor de la vivienda asequible, tienen que tener un proceso participativo. Esto no son declaraciones que hacemos detrás de puertas cerradas ni nada, es que tiene que haber un componente de participación. Nosotros hacemos reuniones en la comunidad y conversamos con los residentes y líderes comunitarios sobre qué es lo que se está pasando y cosas así que somos muy picky. Municipio que quiere adquirir propiedades simplemente para venderlas todas en una subasta, pues lo pueden hacer con sus consultores privados y cosas así, pero por lo menos para nosotros somos muy picky, pero sí hay gran interés en parte de parte. Ya escucharon, para el año que viene que tienen que ir a elecciones, busquen qué alcalde tiene este tipo de principios. Pueden hacer preguntas por ahí, creo que es importante. Sol Luis, empezaste como tú dijiste, no dijiste hippie, pero yo me llevé la impresión así de, no, la gente no sabe lo que estamos haciendo y ya CRH se ha transformado y ha crecido muchísimo más. Quiero saber quizás los highlights de los últimos años y después que me cuentes dónde están hoy. Highlights así que tú dices, coño, esto fue algo que un aprendizaje nos lanzó, nos dio ideas nuevas. Pues fíjate, al principio eso era... Yo digo, era un passion project, o sea, Weekend Warriors. Era como los fines de semana y tardes de que nos llamaron de Cupe y Alto. De que mira, ven para acá que tenemos una duda que queremos aclarar. Dudas, consultas, correo electrónico. La verdad que el perfil era bien bajito. En un momento decidimos hacer un taller. Y cogimos 50 pesos en nuestro bolsillo y alquilamos un espacio en Caguas. Y convocamos a los municipios de la región. Y había miedo de que no iba a venir nadie. Al final del día, yo creo que habían 30 y pico de sillas y fueron como 60 personas de los municipios, incluyendo un par de alcaldes y alcaldesas. Y ahí fue que nosotros presentamos el currículo
modelo, según nuestra opinión, de cómo debe correr un proceso de declaración de estorbo. Fue un palo, así que un alcalde de otro municipio nos invitó para hacer un taller en el oeste. Okay. Habían 60 sillas, fueron como 200 personas. O sea, había un hambre, o sea, había una Exacto. desesperación de parte de los municipios en atender esto. Y ahí fue que conseguimos como que un apoyo de una subvención de City Foundation para, pues, profesionalizar algo de ese taller, una presentación más linda, un almuerzo más digno, o sea, una promoción más formal. Y fue un palo y se convirtió en lo que era nuestro currículo. Exacto, el spearhead. Exacto, un día completo de que básicamente entrenamos a los municipios a crear un programa de estorbo público. Y un municipio nos invitó, el municipio de Toa Baja. El alcalde dijo, mira, ustedes no pueden venir a nuestro municipio y montar un programa. Y ahí pensamos, pues, dale, ¿por qué no? O sea, ya la presentación está ahí. Creamos un proyecto desde cero en Toa Baja de declaración de estorbo público. Y fue un palo, sin adquirir o rehabilitar una propiedad. El mero hecho de que la mitad de los dueños de una comunidad empezaron a limpiar y pintar y utilizar sus propiedades cambió la vida de esa comunidad. Sí. Y el alcalde se volvió un adicto. Pues ahora yo quiero 3 comunidades más y 5 por acá. Y eso fue por ahí para abajo. En un mes declaramos con 500 estorbos públicos en Toa Baja. Y luego vino otro municipio, el municipio Hormiguero, que yo diría que de los dos partidos. Y no son cerca de estos municipios. No, para nada. O sea, proyectos de fin de semana. Eso fue una cosa espectacular, tener que guiar a Hormiguero para una reunión de 1 hora. Que son los dos alcaldes que yo digo que tienen una visión bien clara de lo que quieren para su municipio. Empezamos en Hormiguero. Okay. Entonces, y ahí en otro municipio y empezaron a llamar y ya tenemos 21 municipios. Pero el game changer fue cuando la Fundación Ford nos hizo un acercamiento. En ese tiempo nosotros estábamos abogando por un concepto que se llama los Community Land Banks, los bancos de tierra, que es una forma de eso te iba a decir, explícanos qué es un Community Land Bank. El Community Land Bank es una corporación municipal que está creada por ley, pero administrada por una junta de residentes. Así que es como que la mejor manifestación de lo que es una colaboración municipal. El dueño de la tierra es el municipio, pero es el mismo Land Bank. El Land Bank es una entidad separada. Es una sí, así que de alguna forma estamos insulando estas propiedades del vaivén político y hay una participación ciudadana constante. Y ese banco de tierra no existía en Puerto Rico. Estábamos impulsando, te digo que éramos los locos, como que hablando de los Community Land Banks. Y no fue hasta que traímos el creador de los Community Land Banks a Puerto Rico para abogar una ponencia en la legislatura que aprobaron la legislación. Y en ese momento el Ford Foundation está bien interesado en impulsar el modelo del banco de tierra. Y ahí fue que recibimos nuestra primera subvención. Formal, o sea, de que ya no es de weekend, con un cheque a depositar en el banco. Que fue lo más cómico, entrar a un banco con un cheque y uno está pensando que en algún momento te van a caer encima y uno va y hace la fila normal. Grande. Exacto, uno llega a hacer la firma normal de que mira, quiero depositar un cheque y te tratan mal y te ponen ahí en la fila y cuando ven el cheque ahí sale el gerente o sea, ahí yo dije, mira, por eso los ricos no pagan nada porque le dan todo cambia, sí, mira, los vamos a hacer un waiver de todos los fees. Sí, así que eso fue el game changer con Ford. Y con Ford pudimos, odio usar la palabra, pero pudimos subsidiar esa actividad en esos municipios y crear pilotos y evidenciar y cuantificar el resultado. Y a base de eso es que pues, básicamente pudimos uniformar la metodología y crear lo que es un programa de manejo de estorbo público que sea transparente y participativo. Eso fue como el game changer más grande y diría que el segundo game changer, que quizá en términos de dólares en centavos no fue muy impactante, pero para nosotros fue una victoria. El mismo CRH compró una propiedad en Caguas el año pasado y era propiedad con deuda, tenía par de herederos. O sea que ustedes pasaron por el proceso. Pasamos por el proceso. Y eso comenzó negociando con cada miembro de la sucesión. Uno por uno hasta que logramos el 100% y ahí pudimos consolidar el título
negociar la adquisición de la propiedad, el debt swap y todo eso. Así que pasamos por el proceso, pero cuando pensamos, mira, vamos a practicar lo que predicamos, Sí. pues la oficina nuestra tiene que ser un estorbo Claro. público, tiene que comenzar con un estorbo público. Y estamos tan acostumbrados a estar respirando polvo en casa abandonada, pues vamos por lo menos a hacerlo para nuestra organización. So, de nuevo, en dólares centavos no fue una adquisición muy grande, no es algo que nos trae dinero ni nada de eso, pero en términos filosóficos, como que fue la culminación de lo que hacemos. Y esperamos al final de este año inaugurarla como nuestra sede y 3 apartamentos de vivienda asequible. Así que, de nuevo, O sea, que tienes la oficina y vas a tener vivienda asequible también. En el casco urbano a un precio asequible, a un precio por abajo del valor de mercado. Pero ese es otro proyecto, ¿no? Eso es otro proyecto nuestro. Ok, Sí. espérate, pues vamos a organizarnos aquí. Pero sí, ese fue el game changer porque ya paramos de dar asesoría y ahí nos movimos aquí de una propiedad nosotros. Exacto. Así que ya ahí uno se moja los pies de verdad. Sí, sí. Como que, Y es más fácil orientar a la gente cuando ya pasaste por el También. Entonces, Luis, un paréntesis. Te escucho hablar mucho de propiedades abandonadas, estorbos públicos. O sea, es como que hay diferenciación en cómo nos referimos a el espacio que se está rescatando, rehabilitando, reconstruyendo. No sé. Sí, hay varios términos que a veces sin pensar como sociedad intercambiamos. Una propiedad vacante o desocupada es una cosa, un estorbo público es otra y una casa abandonada es otra. Vacante simplemente significa que nadie la ocupa, nadie la está usando. Puede ser que sea una propiedad vacante en buena condición, que no representa ningún tipo de riesgo ni nada. Y implicaría propiedad vacante, es como que no tiene deudas, está bien cuidada. Puede ser que tenga deuda, pero está vacante. Quizás es un dueño que no ha podido vender la casa. Quizás es una casa que está en el mercado hace varios años y nadie lo quiere alquilar. Ahora, una casa abandonada, pues sí, tiene cierta condición que tú la puedes mirar y averiguar que no hay nadie manteniendo esa propiedad. Sí. Ya estamos hablando de que la grama está alta, el de gel que bajo, la pintura. está en condición de abandono. Estorbo público es una designación legal. Okay. Hay que ir por un proceso para constituir que la propiedad sea un estorbo público. Es como un sello que echamos a la propiedad. Y el rotulito casi siempre es el último paso. Okay. Para hacer un estorbo tiene que ser una casa abandonada y también tiene que representar riesgo. Existen casas vacantes y abandonadas que no necesariamente representan riesgo. Okay. Hemos visto casas abandonadas que las ventanas están clausuradas, tiene planchita de madera, alguien viene una vez al año a picar la grama, pero está todavía en una condición de abandono. Okay. Pero estorbo significa que ya pasó por el proceso de identificación, de declaración, ya el municipio trató de conseguir el dueño no ha comparecido y el municipio... O sea que está lista ya como para que se haga algo. Para adquisición, de demolición, lo que sea, el remedio que sea, pues ya pasó por todo. Y lo difícil es entonces de propiedad abandonada a estorbo público. Porque una vez se convierte en estorbo es que puedes... Sí, o sea, nada es fácil. Algo. Yo aprendí que nada es fácil. Sí, ninguno de los pasos es fácil. Sí, sí. Celebramos cuando declaramos un estorbo, que ahora tiene un ahora que exacto. Lo difícil es, quizás estoy un poquito biased porque hemos pasado por procesos tantas veces, pero sí, para muchos municipios se pierden ese proceso de declaración. Y hemos visto municipios donde comenzamos un proceso de declaración y cuando vamos para poner el rótulo, nos topamos con un rótulo de los años 90 que está podrida y ya hay, o sea, de que ya el municipio había comenzado un proceso de estorbo público y lo dejaron a la mitad. Eso lo hemos visto. Okay. Casas que declaramos estorbo público y luego surge que fueron declaradas ya, o que el municipio había enviado la carta y se quedó en eso. So, es un proceso con muchos pasos, tiene muchos términos legales, a veces son contradictorios, la ley no es muy clara. Sí. So, muchos municipios se pierden en ese proceso. Hemos entrado en otros municipios que ya habían comenzado un proceso y nos entregan una caja, mira, esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Una caja. Entregan una caja, sí, y dicen, pues mira, eso es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vemos son cartitas o quizás un aviso en el periódico o algo así. So, se pierde mucho en los municipios. Ya yo creo que el staff del CRH domina el proceso tanto que con los ojos cerrados te pueden decir cuántos son los términos de cada paso. Sí. Pero para un municipio que tiene muchos sombreros, que está haciendo mil cosas, a veces se pierde en el proceso. Eso es un reto. Luego de declarar la propiedad un estorbo público, pues hay otros retos de que convencer al municipio a adquirir la propiedad. Exacto. Aunque la propiedad tenga deuda, tienen que hacer algunos
diligencia, hay que tasar la propiedad, esa tasación cuesta como $1,200, $1,300, hay que hacer agrimensura, hay que hacer un montón de cosas que sí requiere dinero y convencer a los municipios a gastar dinero es muy difícil en este momento. Sí. En todo momento, creo. Es difícil. Eso sí es un reto, luego de declarar cómo podemos adquirir esas propiedades, y después está el otro reto de que después que yo municipio tenga todas esas propiedades, ¿qué hago con ellas? ¿Quién tiene capacidad para arreglarlas? ¿Quién tiene el dinero para arreglarlas? Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay retos, no hay nada fácil, celebramos cada declaración como si fuera la primera, pero sí, no hay un punto donde uno puede decir, de aquí para adelante estamos chidos, ¿no? Eso es un reto. Eso es un mito. Sí. Y entonces, ¿dónde está CRH hoy día? Cuéntame de las iniciativas y de lo que hacen hoy día. ¿Cuánta gente ya tiene el equipo? De ser el hippie de fin de semana. Suena como mentira, pero la semana pasada ya logramos contratar al empleado número 70. Tenemos 70 empleados. Logramos una subvención este año significativa en el sentido de que vamos a estar por 2 años haciendo un inventario de propiedad abandonada en todo Puerto Rico. Y en algún momento eso va a requerir hasta 100 empleados haciendo trabajo en el campo. Así que un proyecto muy agresivo. Del core staff somos como 20 y los demás son personal de campo. Que son parte del equipo como quiera, pero están constantemente recopilando información en la calle. Así que sí, llegamos ahora a los 70, estamos con una subvención ahora haciendo un inventario de los 78 municipios para ver si es el primer censo de propiedad abandonada a nivel isla. Sí. Que por fin vamos a tener unos datos bien interesantes que siempre digo al equipo que por los próximos 20, 30 años va a dictar gran parte de la política pública que tiene que ver con esto y permitir a los municipios cuantificar el problema en sus comunidades. ¿Y cómo estás viendo ya? Estos censos son maravillosos, pero siempre que uno tiene data, tú sabes, depende en manos de quién caiga, podría ser como de mayor inversión en especulación o realmente de uso como el que CRH quiere, que sea más comunitario. ¿Tienes alguna preocupación con eso? Siempre tenemos la preocupación. ¿O vas a mitigar algo por ahí? ¿O qué mensaje damos para que estemos conscientes de cómo usar estas datas? Primero, el proceso de declaración de esto público tiene que ser uno bien transparente. Yo he escuchado cuentos de que residentes de una comunidad visitan la alcaldía y no le quieren dar la lista de las propiedades abandonadas, pero un inversionista llama y se lo envían por email. Como que he escuchado cuentitos así. Esa lista por ley es pública. La lista de registros públicos es pública. De la misma forma que un residente puede llamar para ver si la casa al lado de la suya fue declarada, pues un inversionista también tiene acceso a esa información porque es pública. Y cuando hablamos de una facultad del Estado como de declarar estorbo y expropiar, debe ser público. No queremos expropiaciones secretas sin saber que expropia el gobierno. Ahora bien, claro, hay grupos que están siempre velando a ver cuándo sale esa lista porque ellos quieren ir a picar adelante, pero por otra parte, gran parte de estas propiedades tienen problemas de titularidad y deudas, así que tampoco es que es tan fácil ellos adquirir. Quizás aún con la lista, sin la ayuda del municipio para adquirir, no logran acceso a las propiedades. Así que sí, es una preocupación que siempre estamos conscientes, tratamos de no publicar esa lista hasta que ya el proceso culminó con todos los protocolos. Pero también yo creo mucho en eso de que tenemos que picar adelante. Comunidad que hace su propio inventario, que nosotros ayudamos varias comunidades con eso. Como sigue el municipio, hacemos un inventario de la comunidad y preparamos un plan nosotros, entre comunidades, de qué es lo que queremos con esas propiedades, de estas 20 casas. Estas 10 para bien asequibles, estas 2 hay que demoler para hacer un parque y ese plan de la comunidad y presentarlo al municipio, ese proactivismo, yo creo que así es que podemos combatir la especulación. Tenemos que ser proactivos y tenemos que picar adelante y planificar nosotros y decir, no, alcalde, esa casa va a ser un muerto para la comunidad de casco urbano de Ponce, por ejemplo. Aquí está la ordenanza, aquí está el plan, aquí está el fiscal sponsor, aquí están los fondos, vamos.
Participación, Sí, democracia. sí, Yo siempre digo, para democracia uno necesita Eso, estar presente. y tiene que ser bien proactivo, persistente. Y persistente. Sí, también. Otro objetivo. Ok, bello. O sea que tienes esa radiografía. ¿Qué otras iniciativas están trabajando? Nosotros estamos, mientras estamos trabajando con estos municipios, estamos viendo que hay problemas de acceso a capital. Los mismos bancos de tierra no tienen acceso. Hay personas que quieren comprar viviendas que el banco no le va a financiar porque la vivienda no califica. Nosotros estamos explorando desde el año pasado con diferentes iniciativas tratando de crear el producto financiero, donde una familia que dice, mira, yo estoy precalificado en el banco, ya me precalificaron por $150,000, pero la casa que yo quiero no me la quieren autorizar porque no tiene techo y el banco no financia ese tipo de reparación, pues quizás nosotros podemos hacer un tipo de bridge loan, préstamo de puente, no sé si eso traduce bien, Sí, para sí. tratar de hacer un plugin Exacto, te arreglo el techo y puedes Pues comprarla. por 5 años yo te puedo ayudar con este préstamo de puente en lo que tú arreglas la casa y puedes conectarte a un refinanciamiento con una banca privada. Sí. So, estamos tratando de cocinar unos productos así. Hemos ganado una subvención, incluyendo de Filantropía PR, para desarrollar esa iniciativa, con el fin de que ya para el final de este año o el que viene podemos empezar con unos proyectitos pilotos de quizás un dueño de casa que tiene la casa en condición de estorbo público, pero es que no ha podido resolver un problema de título. Y el problema de título le va a costar $5,000. Y luego le va a costar $18,000 arreglar el techo. Quizás una persona trabajadora que tiene acceso al mercado, pero él no va a sacar un préstamo comercial para eso. Estamos como que buscando crear un producto para ese tipo de perfil por el momento. Súper. Eso es parte del plan largo plazo. A largo plazo. ¿Y qué más? DH, honestamente. Sé que has tenido unos retos. Sí, claro, los retos siempre son constantes. Luchar contra la burocracia de las agencias es un dolor de cabeza. Pero nuestra prioridad en este momento es eso, terminar el inventario de todo Puerto Rico. Y mientras identificamos esas lagunas, como lo que es el financiamiento o entidades que pueden rehabilitar propiedades, tratar de utilizar los recursos que tenemos para apoyar esas iniciativas y crear un ecosistema de vivienda donde podemos pues ser como un tipo one-stop shop para atender el abandono. Es parte de... Cool. Estoy hablando ya de 5 años, 10 años en el futuro. Sí, bueno, esa iba a ser mi próxima y última pregunta. ¿Dónde te ves en los próximos 3 años? ¿Dónde ves SRH? ¿Cuál es la visión que tienen? ¿Dónde? Espero que gran parte de los municipios de Puerto Rico estén capacitados en correr sus propios programas de estorbo público, donde el CRH puede estar dando apoyo en crear el banco de tierra. Yo visualizo de aquí a 10 años muchos bancos de tierra adquiriendo propiedades, financiando la rehabilitación y entregándolas a familias de bajos y medianos ingresos. Yo veo un ecosistema de vivienda funcional moviéndose. Creo mucho en el piloto. Es una cuestión de que una cooperativa financia una adquisición del banco de tierra y por ahí para abajo van a ir los demás. Y yo creo que de aquí a 10 años vamos a ver un ecosistema de vivienda sobre las propiedades abandonadas funcional. Yo quisiera decir que va a estar en una escala de que puede resolver los problemas de abandono o vivienda asequible en Puerto Rico, pero eso obviamente costará billones de dólares. Pero por lo menos sí veo varios bancos de tierra funcionando, adquiriendo propiedades y familias con un hogar seguro. Bello. Bueno. así será. Luis, ¿cómo sientes que, y siempre terminamos con esta pregunta porque nosotros desde Filantropía tratamos de ser bien intencionales y mover procesos, iniciativas que muevan y avancen hacia la equidad? ¿Cómo tú ves desde SRH y todo lo que has visto y la visión que estás aportando? Yo la veo, pero quiero escucharle a ti cómo sienten que desde su espacio avanzan equidad en Puerto Rico. Estamos atendiendo comunidades que de una manera desproporcional son víctimas de injusticias ambientales, de concentración de pobreza, de falta de inversión pública. Y ahí está la gran parte de nuestro trabajo en esas comunidades. Y eso es un trabajo que
a veces es difícil cuantificar. Ujú. Muchas organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, están como que pues, ¿cuántas cajas entregaste este año de comida? Y, cuánto, Sí. y eso es un ¿Y trabajo cuántas bien casas importante. y cuántos techos? Claro, y Porque- eso es un trabajo bien importante, sin Sí. quitar méritos de las organizaciones que lo hacen, pero esas organizaciones que realizan trabajos de impacto comunitario, es difícil cuantificar cuántas familias ayudaste por eliminar 20 estorbos en la comunidad. Ujú. Eso es difícil y lamentablemente a veces por atarnos tantos a unas métricas bien frías, hay un trabajo en la comunidad que nos estamos atendiendo y son las comunidades que más son vulnerables y que más necesitan ese apoyo. Así que yo creo que por el espacio donde operamos, por el tipo de población que impactamos de manera directa, sí estamos avanzados la equidad. Además de eso, en la utilización de la propiedad. Ujú. La utilización tiene que ser un uso que adelante también la equidad en nuestra comunidad. No es concentrar las propiedades en manos de pocas personas, tampoco es que vamos a repartir por ahí casas a dólar. ¿Cómo Ujú. podemos maximizar la asequibilidad a largo plazo? Exacto. Y evitarle que si yo te vendo esta casa, que en 10 años la vas a vender para mudarte a otro sitio y que vas a venderlo Exacto. para hacer un alquiler corto plazo. Sobre ese pensamiento que tenemos que invertir al momento de reutilizar una propiedad, yo creo que quizás es donde más aporta el CRH para promover la equidad, el desarrollo equitativo. Bello. Gracias, Luis. Gracias por tu tiempo y gracias por el trabajo que hacen Gracias a ustedes. desde CRH. Espero que no me tire tanto en lo filosófico y cosas así. Yo hubiese seguido, pero quiero valorizar tu tiempo. Así que Gracias. muchas Gracias por el gracias. espacio. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.